Exploración del sistema vascular periférico. El examen del sistema vascular periférico comprende la exploración del sistema arterial periférico, el sistema venoso periférico y los vasos linfáticos. La enfermedad arterial periférica engloba todas aquellas entidades nosológicas que son resultado de la estenosis u obstrucción del flujo sanguíneo de las arterias, excluyendo los vasos coronarios e intracraneales. Se explora a través de la inspección y palpación de las extremidades y de los pulsos periféricos. Inspección. Nos debemos fijar en el estado de la piel, la coloración, edema y trofismo, además de observar si hay pulsos visibles, danza arterial, que esto sugiere la existencia de hipertensión arterial, arteriosclerosis, aneurisma o fístula venosa. La inspección cuidadosa de la piel se hará tanto en bipedestación como en decúbito, con o sin elevación de los miembros. Esto nos informa sobre la circulación periférica, capilar y sus modificaciones respecto a cambios posturales. El examen debe ser bilateral y en toda la extensión de los miembros, buscando cambios en la coloración, especialmente zonas de palidez o cianosis. Aspecto de la piel, si es seca, está escamosa, brillante, fina, frágil. Las alteraciones tróficas, tales como la pérdida del vello cutáneo. Alteraciones de uñas, tales como poiquilonixis, ornitorexis. En la exploración arterial periférica. Como pueden observar en la primera imagen, se presenta una cianosis en los dedos de los miembros inferiores. Esto se debe a la elevación de hemoglobina no oxigenada en sangre. Como pueden observar en la segunda imagen, se presenta una necrosis en dedos de los miembros inferiores. Esto ocurre cuando hay muy poca sangre arterial que fluya en el tejido. Palpación. A través de esta técnica podemos valorar la temperatura de la piel de los miembros de distal a próxima. Esta se hace con el dorso de las manos, en forma comparativa en áreas homólogas en diferentes partes del cuerpo. La temperatura cutánea está íntimamente relacionada con la vascularización. Cuando hay una isquemia, el territorio afectado suele estar frío y en relación con la temperatura se dan varias posibilidades. En esta tenemos A, la piel pálida y fría, a veces sérea, incluso marmórea. Nos indica la existencia de una patología arterial, especialmente en los cuadros de isquemia aguda o subaguda. Esta empeora al elevar los miembros. B. La piel roja y fría. Es indicativa de procesos crónicos. C. La piel cianótica y fría. Es indicativa de un proceso obstructivo arterial evolutivo de grado severo, y si hay persistencia cianótica a la presión con el dedo, indica necrosis isquémica. De advertencia de la arteriopatía periférica. Fatiga, molestias, parestesias o dolor que limita la deambulación o el ejercicio con los miembros inferiores. Si está presente, identifique la localización. Pregunte también a los caballeros por la disfunción eréctil. Cualquier herida de las piernas o de pies que no cicatrice o lo haga mal. Cualquier dolor de las piernas o los pies que ocurra en reposo o que cambie con estar de pie o de cúbito supino. Dolor abdominal después de las comidas asociado a miedo a la comida y pérdida de peso. Cualquier pariente de primer grado con aneurisma de la aorta abdominal. La localización de los síntomas indica el lugar de la isquemia arterial.
Si esto se presenta en glúteos y cadera, debido a la ortoilíaca. Se presenta disfunción eréctil, es debido a la ilíaca pudenta. Si los síntomas se presentan en la región femoral, esto se debe a la arteria femoral común o la ortoilíaca. Si es en la parte superior de la pantorrilla, se debe a la femoral superficial. Y si es en la parte inferior, a la arteria poplitea. Y si los síntomas se presentan en el pie, esto se debe a la arteria tibial y peronea. La palpación en busca de los pulsos es la maniobra esencial para el diagnóstico clínico de la oclusión arterial aguda o crónica. La palpación sistematizada y simétrica de las arterias permite determinar disminución o ausencia del pulso, lo cual posibilita el diagnóstico de estenosis u oclusión. Los pulsos no palpables pueden estar relacionados con el cese del flujo sanguíneo. Tenemos los pulsos arteriales de los miembros superiores. En este tenemos el pulso humeral o braquial. Vamos a hacer un pequeño repaso, ya que anteriormente hemos visto los pulsos. Entonces, pulso humeral o braquial. Se explora la arteria braquial, la cual se palpa en el hueco anterior del codo, espacio antecubital, en la cara interna del bíceps, con antebrazo ligeramente flexionado. El pulso radial se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Pulsos arteriales de los miembros inferiores. En estos tenemos el pulso femoral, el cual se palpa la arteria femoral localizada debajo del ligamento inguinal, en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica. El pulso pedio se localiza en el primer espacio intermetatarsiano, entre el primer y segundo metatarsiano del dorso del pie. Pulso tibial posterior. Penetra en la fosa retromaleolar interna, situándose entre el músculo flexor común de los dedos del pie por delante y el músculo flexor largo del primer dedo del pie por detrás. Pulso popliteo. Se palpa realizando presión fuerte sobre la arteria poplitea por detrás de la rodilla en la fosa poplitea. Comenzando con las pruebas especiales, tenemos la prueba de Allen. Esta permite comparar la permeabilidad de las arterias cubital y radial. El paciente estará sentado con los miembros superiores estirados al frente y los antebrazos supinados. Antes de comenzar con el test, debemos inspeccionar la palma de la mano y evaluar su temperatura. Luego, el evaluador palpa la arteria radial y cubital y mientras la comprime indica al paciente que cierre la mano con fuerza para vaciar la sangre venosa de la misma. También se le puede pedir al paciente que cierre con fuerza y abra y cierre repetidas veces. Pasado un minuto de compresión de las arterias, se le pide al paciente que abra la palma de la mano en posición relajada y semiflexionada. La palma de la mano se va a evidenciar muy pálida. Luego se libera la presión sobre la arteria cubital. Si la arteria cubital es permeable y todo está en buenas condiciones, la palma debe enrojecerse en unos 3 a 5 segundos. Luego se repite el procedimiento, pero esta vez liberando la presión sobre la arteria radial. Esta prueba nos permite evaluar la permeabilidad de las arterias y también si hay alguna dominancia entre alguna de las dos. Prueba del llenado capilar. Esta consta en la compresión de una uña de un dedo de la mano. Pasado un minuto, el pulpejo del dedo se torna
pálido. Una vez se deja de comprimir la uña, el color de la piel vuelve a la normalidad en menos de 2 a 3 segundos. Si existe un retraso en volver al color normal, indica un compromiso vascular. Esta prueba también se puede realizar en el miembro inferior de la misma manera. Se comprime una uña de un dedo del pie y pasado un minuto el dedo se torna pálido. Luego, al descomprimir el dedo del pie, en menos de 2 a 3 segundos debe volver el dedo a su color normal. Test de Buerger o prueba de la hiperemia reactiva. Con el paciente en decúbito dorsal, el examinador eleva los miembros inferiores con la rodilla en extensión a unos 45 a 60 grados. Este debe mantener los miembros inferiores del paciente elevados por un tiempo de al menos 1 o 2 minutos. Simultáneamente se observa la coloración de los dedos y la planta del pie. En caso de un flujo arterial insuficiente, la piel adquiere una palidez acentuada. Y esto ocurre cuando la presión arterial periférica es inadecuada y no puede superar los efectos de la gravedad. Una vez pasado el tiempo, se le pide al paciente que cuelgue las piernas de la cama. La gravedad ayuda al flujo sanguíneo y el color vuelve a las piernas isquémicas. La prueba de Collins-Wilensky tiene el mismo fundamento que la prueba de la hiperemia reactiva en cuanto a la posición en la que se coloca el paciente, con la diferencia de que en esta se observa cuidadosamente los cambios que sufren las venas superficiales. Al colocar las extremidades en posición de declive, se llenan las venas en menos de 10 segundos. Una demora mayor indica insuficiencia arterial y esta prueba es verdadera solo en pacientes que no tienen varices. Finalmente tenemos la prueba de Samuels. Igualmente, con el paciente en decúbito dorsal, el examinador eleva los miembros inferiores del paciente a unos 45 grados. Con los miembros inferiores elevados se le pide al paciente que realice movimientos de flexión y extensión de pies durante 2 minutos. Debemos observar si la planta del pie se torna fría y pálida y si esto sucede hay una isquemia plantar. Al bajar el pie se comprueba el retorno, el color y la temperatura. Continuando con la presentación, ahora discutiremos los síndromes vasculares periféricos, entre los cuales tenemos el síndrome arterial isquémico agudo, el síndrome arterial isquémico crónico, la tromboflebitis, la flebotrombosis y la insuficiencia venosa crónica. Inicialmente tenemos el síndrome isquémico agudo. En su etiología tenemos a la trombosis, la presencia de émbolos y los arterioespasmos como causas principales e importantes. También es importante señalar que no son muy comunes en los miembros superiores debido a la mayor circulación colateral o anastomosis que aquí se encuentra. Se caracterizan por un dolor isquémico de mayor grado que la claudicación intermitente, y este dolor es característico entonces de esta obstrucción arterial aguda y también de aquellas obstrucciones crónicas graves. Son de predominio nocturno el dolor, en reposo y en posición de decúbito. Tenemos en la inspección un color pálido o rubor. El color pálido se encuentra en la elevación de los miembros inferiores. Claro, esa circulación al elevar los miembros inferiores dificulta que cumpla su recorrido. Ahora, si este paciente tiene una obstrucción de esa arteria, dificulta aún más o disminuye aún más ese flujo sanguíneo, y por la falta de ese mismo flujo que le da el calor y el color característico a la piel, se va a obtener un tono pálido, ¿okay? El paciente tendría un tono pálido o rubor si está en una posición de declive, ¿okay? Con los pies inclinados hacia abajo, obviamente. Entonces también podría cursar con una presencia de gangrena, que no es más que la necrosis de tejido en contacto con el aire. Esta gangrena puede afectar tanto al pie como al antepié o incluso toda la extremidad. Es variable según el grado de compromiso que tenga ese paciente.
Este paciente se caracterizará por tener los pies en posición de declive o colgando. ¿Por qué? Porque al inclinar los pies, por la acción de la gravedad, facilita que ese flujo sanguíneo pueda llegar a las partes más distal y eso va a aliviar el dolor del paciente. E inclusive en casos más avanzados, el paciente se caracteriza por dormir con los pies colgando de la cama. Además de eso, se puede observar un ligero edema. ¿Por qué el edema? Por lo mismo de que si el paciente tiene los pies siempre colgando, eso va a dificultar el flujo sanguíneo, pero en este caso de las venas, aumentando entonces el éxtasis y produciendo un ligero edema, ¿okay? Un edema leve. Además, también es importante señalar que el paciente tendría una piel atrófica. ¿Por qué? Por la pérdida de esa vascularización. También tendría entonces pérdida del vello corporal en esa zona, por la pérdida de la irrigación de esos folículos pilosos, y podría cursar con úlceras debido a traumatismos en donde no llegan factores de coagulación o proteínas que puedan formar una costra, que puedan impedir el flujo normal de esa herida, y entonces no ocurriría lo que sería la sanación normal o el proceso fisiológico normal de la formación de la costra y la recuperación del mismo, sino que el paciente cursaría ya con una úlcera, ¿okay? Además también de una debilidad muscular por la misma isquemia. Ahora, en la parte de la palpación o en el apartado de la palpación encontraremos frialdad. ¿Por qué frialdad? Aquí hay un dibujito de los pisitos azules para representar la frialdad, pero el pie no se pone, el pie no se coloca de color azul, es solo una imagen didáctica. Entonces, ¿por qué la frialdad? Esto se debe a que el paciente va a tener un menor flujo sanguíneo y bueno, como nombré anteriormente, ese flujo sanguíneo es el que le dará el color rojizo o ese pequeño rubor al paciente, por así decirlo. En este caso, como no está ese flujo sanguíneo, hay una isquemia, entonces tendrá una piel fría. También puede haber anestesia por la misma falta de irrigación a esas terminaciones nerviosas que se van a encontrar a nivel de ese pie, por dar un ejemplo. Y hay una desaparición del pulso periférico. Obviamente, si esa arteria está obstruida, como vemos en esta imagen de un pie diabético, ¿okay? Si esa arteria está obstruida, no llega flujo sanguíneo a sus ramificaciones y evidentemente no existirá un flujo en las mismas. ¿Okay? ¿Qué nos puede orientar bastante para diagnosticar este síndrome? Aparte, obviamente, de las características de la inspección y la palpación, una buena anamnesis es fundamental, en donde encontraremos un dolor de aparición progresiva, ¿okay? Durante el decúbito, que se va a localizar en pantorrilla o pie principalmente, con un carácter urente que limita que un dolor de alta intensidad continuo hasta que ese paciente incline los pies para mejorar o atenuar ese dolor. De predominio nocturno, como ya dije varias veces, atenuado con la posición de declive, exacerbado por el frío. Claro, el frío va a ocasionar una vasoconstricción, una disminución mayor de ese flujo sanguíneo y va a empeorar la clínica. También la elevación de las piernas, por lo dicho anteriormente, del factor de la gravedad, que también va a influir en ese flujo sanguíneo. Y concomitantemente tendría entumecimiento, tendría hormigueo o parestesia, tendría una debilidad funcional a nivel de los músculos de la pantorrilla, tendría también la presencia de la gangrena, frialdad, como lo explicaba ya anteriormente, y esos cambios de coloración, como es la palidez o ese rubor, según la posición en la que se encuentre el paciente. ¿Okay? Estos serían los apartados o los aspectos más importantes del síndrome isquémico agudo. Ahora tenemos el síndrome isquémico crónico. ¿Okay? Este síndrome tiene una etiología característica, o caracterizada, mejor dicho, por la obliteración arterial crónica. Por ejemplo, o como causa más importante, señalaría al SUROS, la arterioesclerosis y una tromboangitis, ¿okay? Que sería ya la presencia de trombos e inflamación de ese vaso sanguíneo. Se caracteriza importante o se distingue por una claudicación intermitente y más tarde, si la clínica avanza o la patología avanza, un dolor en reposo, similar al síndrome isquémico agudo. Entonces, como ese dolor o esas características semiológicas al examen físico y a la anamnesis van a ser igual en el caso del dolor en reposo al síndrome isquémico agudo,
nos vamos a centrar en las partes iniciales del síndrome isquémico crónico, es decir, en la claudicación intermitente, porque como ya nombré, posteriormente se parecerá o tendrá una clínica similar al síndrome isquémico agudo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta claudicación intermitente? ¿De qué se caracteriza? ¿Con qué se come? Bueno, si pasamos a diapositiva, tenemos que la claudicación intermitente no es más que un dolor isquémico desencadenado por el esfuerzo. Ese paciente, durante la marcha, contrae obviamente las musculaturas de sus miembros inferiores. Esto va a aumentar el metabolismo a nivel de esta zona, es decir, esos músculos van a necesitar más oxígeno. Si el músculo necesita más oxígeno, pero hay una isquemia y no le llega la cantidad suficiente, aumenta la demanda, pero no es suficiente la oferta, se produce esa isquemia que se va a caracterizar por un dolor urente. Ahora, ese paciente empieza con un dolor progresivo que llega a una intensidad que le obliga a detenerse, para luego de un reposo prolongado, que puede ser parado, es decir, no se tiene que sentar, simplemente se detiene su marcha, sigue recorriendo o retoma la marcha una distancia similar y se repite la clínica, es decir, vuelve a aparecer el dolor, vuelve a reposar ya sea parado o sentado y vuelve a retomar la marcha. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como la claudicación intermitente, esos ciclos de marcha, reposo y reposo, detenidos obviamente por el dolor. Ahora, esta marcha, también llamada marcha del mirador de vidriera o el signo del mirador de vidriera, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el dolor en el miembro inferior que obliga a detener al paciente, ellos tratan de disimularlo. El paciente viene, gira hacia un lado, gira hacia el otro y trata como que disimular viendo lo que está en su entorno, como si estuviera literalmente yendo de compras y mirando las vidrieras de algún local, y es por eso que es una manifestación característica. Inclusive les traje un material, un video, para que podamos ver una ejemplificación de ese signo. Hoy veremos claudicación intermitente, el signo de mirador de vidrieras. Esto es una arteria sana, limpia, normal, y esta es la misma arteria con una placa de ateroma que obstruye un poco el flujo. Si lo llevamos a la jardinería, esa sería la arteria, una arteria normal, que cuando se abre el grifo sale agua perfectamente, casi tiro todas las plantas, y al apretarse, damos de cuenta que tiene una placa de ateroma, se disminuye el caudal o el flujo para el riego. Bueno, ¿y el paciente qué te dice? ¿Cuál es el síntoma? A ver, camina 100, 200, 300 metros y de repente siente un muy fuerte dolor o un calambre en alguna de sus piernas, principalmente en la zona de los gemelos, que lo obliga a parar. Entonces tiene que frenar a donde esté para que le calme el dolor. Se queda un rato, ahí es que estira un poquito y es donde se da el famoso signo mirador vidriera. Le dicen, che, ¿qué hace ahí? No, estoy justo acá mirando estas pelucas que necesitaba con estos lentes. Ahí frena un ratito, se le pasa y sigue. Ya ejemplificado lo que sería la claudicación intermitente, es importante conocer sus pruebas características, conocida como la prueba ambulatoria o de tiempo de claudicación, la cual nos va a permitir conocer el nivel de compromiso o de intensidad de complicación que tiene esa afección. ¿Por qué? En este caso se va a medir el tiempo que tarda el paciente en aparecer el dolor isquémico durante la marcha. Es importante aclarar que la marcha, su velocidad va a influir en el tiempo, es decir, no va a ser igual el nivel de isquemia o la aparición de un paciente que esté trotando a un paciente que esté caminando. Por lo tanto, se le pide que dé un paso por segundo en una línea recta sin pendientes y una persona sana pueda recorrer 500 metros en 8 a 10 minutos sin ningún tipo de problema. En cambio, el paciente con la claudicación intermitente tendrá un compromiso en una menor distancia, en un menor tiempo, dependiendo del grado de afección que tenga, ¿ok? Pero no suele sobrepasar los 500 metros, ¿ok? Ahora, es importante también realizar un cuadro diferencial. El SUROS establece que se debe distinguir de lo que sería una pseudoclaudicación intermitente. ¿Pero qué es esto? No es más que una afección caracterizada por la compresión de la cola de caballo. ¿Ok? Entonces se va a producir también un dolor que se dé con el reposo, pero en este caso, un dolor en marcha que se dé con el reposo, pero en este caso no por una afección vascular, sino por una afección neurológica. Por lo tanto, no existirán síntomas o signos de isquemias, como sería la frialdad, como sería la pérdida del pulso o otras manifestaciones. En su lugar, vamos a tener manifestaciones neurológicas como serían sensitivas, motoras o reflejas.
el paciente se va a detener por una paraplegia espástica y transitoria evidentemente. Otro punto importante que tenemos en este caso es que la claudicación intermitente, la verdadera, es generalmente unilateral, mientras que la pseudoclaudicación intermitente, por ser una afección en la cola de caballo, tiende a ser bilateral. ¿Ok? Tiende a ser bilateral. Entonces, la forma en la que se distribuye la temperatura va a ser diferente y el pulso va a ser diferente. ¿Okay? En la pseudoclaudicación sí va a haber pulso porque no hay compromiso vascular. En la pseudoclaudicación la piel no va a estar fría porque no hay isquemia. Y evidentemente va a afectar ambos miembros inferiores. Para orientar el diagnóstico hacia el síndrome isquémico crónico es necesaria una buena anamnesis, la cual se va a caracterizar por un dolor súbito que va a aparecer en el ejercicio, en este caso como se ejemplificó en lo que sería la marcha. ¿Por qué? Porque aumenta el requerimiento de oxígeno, no aumenta la demanda, no aumenta la oferta y eso me produce ese dolor isquémico de carácter urente, que se localiza en pantorrillas generalmente, pero también podría aparecer en muslos, cadera y la región glútea, y se irradia a las zonas próximas de esa arteria lesionada. Su intensidad es limitante y su duración de 1 a 3 minutos. Pero ¿cómo que la duración es de 1 a 3 minutos? Esto no es que aparece el dolor, el paciente camina, el dolor dura 1 o 3 minutos, ya él descansa y vuelve a caminar. No. Esto se debe a que el dolor mientras él camina le dura 1 o 3 minutos porque es el tiempo que él va a tardar en detener la marcha. Obviamente, si él sigue caminando, ese dolor sigue. Pero generalmente, en el primer minuto que aparece ese dolor, el paciente se detiene. ¿Okay? El dolor es de 1 a 3 minutos porque la isquemia obliga al paciente a detenerse. No es que le duele 1 minuto y ya desaparece el dolor. No, es porque lo obliga a detenerse. Ya él reposa, que es su atenuante, y vuelve a realizar su marcha, que va a ser su exacerbante o su caminata, su ejercicio, la actividad en la que estaba, y vuelve a aparecer el dolor, que en 1, 2 o 3 minutos de que aparece ese dolor es tanta la intensidad que lo obliga a pararse otra vez. Y así se va repitiendo el ciclo. Que la duración es lo que va a tardar en el detenerse, porque el dolor es de alta intensidad. Y en sus concomitantes encontramos entumecimientos, calambres, parestesia, pesadez en pantorrillas y el pie se torna frío y pálido, obviamente por esta isquemia. Con esto culminaríamos los síndromes isquémicos arteriales. Ahora iniciaríamos los síndromes venosos. Tenemos de primero a la tromboflebitis. Como neumotecnia la dividimos en dos palabras: trombo, de trombosis, y flebitis, de inflamación de esa vena. Flebitis va al final, es lo que pasó primero. Ocurrió una inflamación de la pared venosa que me derivó o me ocasionó una trombosis venosa. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque existe la tromboflebitis y existe la flebotrombosis. Ambas tienen etiologías diferentes. Por ejemplo, la flebotrombosis ocurre por éstasis, mientras que la tromboflebitis por una inflamación de esa pared venosa. Existe, por ejemplo, una coagulación primaria en esta flebotrombosis porque la formación de ese trombo fue primero que derivó en esa inflamación. La localización tiende a ser también diferente en la mayoría de los casos y la tromboflebitis suele dejar secuelas, no tan frecuentes en lo que sería una flebotrombosis. Este cuadro es extraído del suros. Ahora, en esta tromboflebitis superficial se caracteriza en miembros superiores por aparecer por inyecciones o derivar por las inyecciones intravenosas, que causarían pequeños daños en lo que sería esa vena. Y en miembros inferiores por contusiones, permanencia excesiva en cama o la formación de varices. Estas manifestaciones clínicas aparecen durante el esfuerzo, como sería el dolor, En las venas de la pantorrilla, por sus anastomosis, no suelen cursar con un éxtasis venoso. Podría existir un pequeño edema y cianosis, pero se verá con el reposo. No es lo principal ese edema y esa cianosis. ¿Cómo podemos entonces diferenciar a esa tromboflebitis de otros cuadros? Mediante la apreciación de sus signos. Tenemos de primero al signo de Homans, que no es más que el dolor en pantorrilla o tendón de Aquiles provocado por la flexión dorsal del pie mientras la pierna está en extensión. Entonces se le solicita a ese paciente que con la pierna extendida realice la flexión dorsal y evidentemente la presencia de dolor en pantorrilla es positivo, tiene signo de Homans positivo. Otro signo importante sería el signo de Hollow,
que no es más que el dolor provocado al presionar los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo. ¿Okay? Esos serían dos signos importantes en la tromboflebitis. Pero no son los únicos. También tendríamos el signo de Pratt, que no es más que la turgencia de venas. Turgencia de venas significa venas dilatadas, que aparecen en los 2/3 superiores de la pierna, ¿okay? Las pequeñas venas pretigiales, ¿okay? En la cara anterior de la pierna. También se conocen como venas en centinela. Y también tenemos el signo de Peabody. ¿En qué consiste este signo? Bueno, el examinador se coloca en los pies de la camilla, apoyando el pulgar sobre la cara plantar de los extremos distales del segundo metatarsiano de cada pie y ejerciendo presión para levantar las piernas unos 50 centímetros con ambos mayores internos al mismo nivel. Es positivo si se observa unos espasmos en el pie y no se utiliza de forma cotidiana en trastornos bilaterales. ¿Por qué? Porque el espasmo ocurriría en el pie afectado y el otro no. Se debe hacer una comparación. Entonces, en lugar de esta técnica o en lugar de este signo, suele ser más utilizado el signo de Loewe-Werben. Sí. Mediante un esfingomanómetro, mediante un esfingomanómetro se va a realizar esta técnica, en el cual se ubica en la pantorrilla este esfingomanómetro o en el muslo y se va a distender lentamente, se debe llenar ese tensiómetro lentamente en un proceso de 10 a 15 segundos. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene esta afección, sentirá dolor. Entonces el llenado brusco generará una gran molestia en él. Debe de ser lentamente. El signo es positivo cuando el paciente expresa dolor entre los 60 a 150 milímetros de mercurio y se debe realizar en ambas piernas. El paciente va a referir que en la pierna afectada hubo una mayor presión, como si se hubiera llenado más ese tensiómetro. Una persona sana puede resistir valores de 180 milímetros de mercurio sin ningún tipo de molestia. La persona sana llega a los 180 milímetros de mercurio. Es por eso que la persona con la tromboflebitis, al usted observar que no llega a los 150 milímetros sin que se queje de ese dolor, ya esto es característico, es un signo positivo. ¿Por qué es importante buscar todos estos signos? Porque se debe de diagnosticar una tromboflebitis de forma precoz, de forma inmediata. Esto se debe, según establece el SUROS, a que en el 75% de los casos de embolia pulmonar con desenlace fatal no es descubierta la trombosis original en las extremidades inferiores. Es decir, en el 75% de los casos de un paciente con una embolia pulmonar que llega a un desenlace fatal, ni siquiera se supo de la formación de ese trombo. ¿Dónde se formó ese émbolo? ¿En qué parte del miembro inferior? ¿Dónde estuvo el trombo inicial? El que originó todo el cuadro clínico, no se supo. Entonces, por eso es que es importante realizar un diagnóstico precoz, porque en los estadios más tempranos o en los estadios precoces, donde el trombo puede formar una embolia o desencadenar la formación de ese émbolo, no hay siquiera un edema. Es decir, ese trombo suele formar un edema restringido a lo que sería los espacios perivasculares. Por lo tanto, el edema sería imperceptible a simple vista. Es decir, el paciente puede estar a lo que sería no edematizado en su miembro inferior, teniendo ese trombo que puede formar el émbolo y realizar esa embolia pulmonar. Entonces es importante ir realizando los signos o un chequeo importante para diagnosticar esto de forma inmediata o de forma prematura. Eso sería el síndrome de la tromboflebitis. Pero también tenemos a la pleotrombosis. Flebo de vena, trombosis de la formación del trombo. En esta pleotrombosis, que suele aparecer en personas sanas, como una trombosis primaria o idiopática, no se supo la causa, se formó ese trombo, suele ser el primer signo de una embolia mortal. Y se caracteriza por un dolor en pantorrillas que aumenta con la marcha y al toser y disminuye con el reposo. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, encontraremos signo de Pratt positivo, signo de Homans, signo de Hollow, signo de Peabody y signo de Loewe-Werben. Encontraríamos signos similares al caso anterior, que nos va a permitir orientar el diagnóstico. También es importante que aquí sí apreciaremos el aumento de volumen y la consistencia de las pantorrillas. El edema es más característico, suele estar más presente que en el caso anterior. También, si la trombosis alcanza la vena poplitea, ese trombo asciende, la presión directa sobre esta vena genera dolor. Y es importante señalar
que una trombosis femoroilíaca genera un dolor espontáneo en la ingle, similar a un dolor de ciática, al presionar lo que serían los vasos femorales. ¿Okay? Durante la presión hay dolor. También es importante señalar de que en la raíz del muslo existirá un engrosamiento por esa red venosa que también será visible y un aumento de la temperatura. Ojo, estas características estarán presentes en el muslo. Es importante señalar esto, no en la pantorrilla. La pantorrilla puede estar sin edema, puede estar sin dolor, y ese pequeño dolor o esa molestia en el muslo nos puede orientar el diagnóstico hacia un trombo que esté en la región femoroilíaca. Entonces es importante señalar que no todo proceso arterial de vascular periférico en arterias o venas, como hemos visto que principalmente está en piernas, pero no siempre es así. Puede estar, en este caso, un ejemplo, en la vena femoral. O, como habíamos dicho anteriormente, también puede afectar miembros superiores, que no es lo más común, pero puede llegar a ocurrir. Entonces hay que también tener esos pequeños factores en cuenta. Por último, una insuficiencia venosa. ¿Okay? En este caso, la insuficiencia venosa la vamos a explicar mediante un cuadro comparativo del libro Bates. ¿Okay? Este libro ejemplifica de una forma maravillosa lo que sería la diferencia que existe entre la insuficiencia arterial crónica, de lo que hablamos, el síndrome isquémico crónico, con la insuficiencia venosa crónica, para que podamos digerir mejor esta información, compararlo de una mejor manera. ¿Qué vamos a encontrar acá? Okay. Primero, el dolor. El dolor, obviamente, en la insuficiencia arterial por esa isquemia hay una claudicación intermitente que ya definimos anteriormente. En este caso no hay claudicación intermitente, no es por la marcha. En el caso de reposo el paciente tiene el dolor. ¿Cuál es el mecanismo de origen de ese dolor? Bueno, en el caso de la arterial es la isquemia tisular. En este caso, de la insuficiencia venosa, será por un éxtasis venoso. ¿Okay? Ese éxtasis venoso es el que va a derivar toda esta clínica. ¿Cómo está el pulso en el caso de la arterial? Ya dijimos que estaba o disminuido o ausente. En el caso de la insuficiencia venosa, el pulso está normal ante la palpación. ¿Por qué está normal? Porque, bueno, ese paciente no tiene una complicación en esa arteria, la arteria no está obstruida, el flujo es normal, se siente el pulso de forma normal. Aunque es importante señalar que el éxtasis venoso suele formar edema. Entonces, por tener la zona afectada edematizada, suele ser difícil palpar el pulso. Ojo, esto no quiere decir que el pulso no esté, sino que es difícil encontrarlo por esa misma edematización. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta palpación o con esta manifestación clínica. ¿Okay? Debe estar, pero difícil de palpar. Ahora, el color, ¿cómo sería? Bueno, en el caso de la arterial ya habíamos dicho que había palidez. En cambio, en el caso de la insuficiencia venosa, tenemos un color cianótico. Al estar en declive existe un color cianótico. ¿Por qué? Porque la gravedad dificulta lo que sería el flujo sanguíneo. No permite que esa vena suba esa sangre, por así decirlo, la ascienda, lo va a dificultar más. Es por eso que en este caso el atenuante sería la elevación de los pies. El paciente va a referir que al elevar los pies el dolor se alivia. ¿Por qué? Porque la gravedad con los pies elevados va a permitir un retorno venoso más efectivo. ¿Okay? Entonces, aparte de esa cianosis, ¿qué más es importante? Bueno, una pigmentación parduzca en los tobillos. Esta pigmentación parduzca se conoce como dermatitis ocre, que no es más que una afección cutánea caracterizada por la pigmentación oscura e irregular de los miembros inferiores, que es causada por una insuficiencia venosa, generalmente en la cara interna de los tobillos, y ocurre por el depósito de sangre en las venas, que va a formar estas manchas marrones o parduzcas, ¿ok? Como se nota acá en las zonas del tobillo. Usted ve a ese paciente, usted en la inspección ve esos tobillos, usted aprecia esas venas, el signo de Pratt, venas en el tercio superior de la pierna, y aprecia esta dermatitis ocre, ya usted tiene la mitad del diagnóstico realizado en lo que sería una insuficiencia venosa que tiene ese paciente. ¿Okay? Hay un éxtasis venoso. ¿Cómo sería la piel? O la temperatura, mejor dicho. La temperatura va a estar normal porque el flujo arterial va a ser normal. ¿Cómo va a ser el edema? Bueno, está presente en este caso. En el caso de la arterial no estaba presente, a menos que el paciente estuviera los pies de declive, por esto podría formar un pequeño éxtasis. Pero en este caso, el éxtasis venoso, al ser más intenso en una insuficiencia venosa, el edema está presente y suele ser intenso. ¿Cuáles serían los cambios cutáneos? En este caso, no hay atrofia de la piel como había en la insuficiencia arterial.
Ahí es una pigmentación parduzca, lo que ya les he nombrado, la dermatitis ocre, ¿ok? Una dermatitis ocre característica, ¿ok? Úlceras. En la insuficiencia venosa se producen úlceras en los tobillos, ¿ok? Característico principalmente en las insuficiencias venosas. ¿Esto quiere decir que en las arteriales no aparezcan? No, en las arteriales sí pueden aparecer, pero por lo que sería traumatismos, ¿ok? Traumatismos que por esa isquemia no llegaron factores de coagulación, no permitieron una correcta regeneración de ese tejido y se produce la úlcera. ¿Okay? En este caso, el éxtasis venoso es lo que me va a formar esa úlcera y ese paciente que suele estar también en una sola posición por el dolor, en el reposo, favorece más la formación de esa úlcera. Además de que en este caso en la insuficiencia venosa no aparecen gangrenas. Esa es una manifestación característica de mi insuficiencia arterial crónica por mi isquemia. Con esto ya hemos concluido los síndromes vasculares periféricos. Muchas gracias por su atención.